Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos este 25 de junio. Un 25 de junio lleno de sol. Bueno, les tengo que advertir una cosa, ¿eh? Hoy ha sido el mejor día de todos de Doniños, ¿eh? Se estaba impresionante. Yo veía todas las nubarrones encima de Ferrol y Doniños ni una. Es que hay un microclima, no se debe de decir mucho, pero, Bueno, ¡guau! pero Es impresionante. Bueno, pues aquí estamos todos empezando el verano y con muy buenas noticias. Y muy buenas noticias, les voy a decir por qué. Porque yo creo que los tiempos, la vida, está poniendo a todo el mundo en su sitio. Quiero dedicar este programa creo que dos colectivos sin los cuales España en este momento no sería ni España. Por un lado, a la UCO, con todo mi agradecimiento y con toda me descubro ante lo que están haciendo, cómo lo están llevando, ante su trabajo, ante su patriotismo, ante poner por delante de todo España, contra viento y marea. Miren, yo recuerdo, no sé si ustedes, pero yo recuerdo en una ocasión cuando la pandemia, pues entonces había gente que criticaba muchísimo cómo era su obligación una serie de cosas del gobierno y salió un general de la Guardia Civil que ya se me olvidó, porque a mí yo me reciclo, yo normalmente cuando las cosas me dan hasta asco, pues las olvido. Y este señor era un alto dirigente que salía allí de la Guardia Civil precisamente, sí, porque también dentro de la Guardia Civil hay cada pollo que bueno, y entonces este dijo que iban a perseguir a los que un poco menos que hicieran noticias en contra del gobierno. A mí aquello me pareció escandaloso. Bueno, ese no sé dónde está, pero me imagino que por ahí ya se habrá jubilado. Y esa era la tónica. Aquí que nadie diga nada. Por eso, a la UCO, toda mi devoción, chapeau a la UCO, y a los periodistas de investigación, a los grandes periodistas que tiene este país y que están ahí contra viento y marea. Miren ustedes, llevamos 2 o 3 años que estos periodistas, estos grandísimos profesionales, se les ha llamado barros, se les ha llamado nazis, se les ha llamado pseudomedios, se les ha llamado de todo, se les ha insultado con un motivo único: silenciarlos. ¿Para qué? Para seguir con este silencio de los corderos donde la corrupción sale por los poros. Pero ¿qué es lo que se está pasando? Hoy es tremendo, porque se dan la mano tanto la política como la crónica rosa. Hoy, la gran exclusiva en la revista Lecturas. Miren por dónde. Un señor que ha tenido relaciones con el señor Ábalos. Y el señor Ábalos lo niega. Y digo yo, pero bueno, es trans. Muy bien. Oye, pero entonces ahora este señor va a decir cómo, cuándo, dónde. ¿Pero qué es esto? Y Ábalos dice, pero este ser que dice, pero ¿cómo este ser que dice? Oiga, este señor merece todos los respetos del mundo. ¿O es que no estamos en lo que estamos, señor Ábalos? En fin, que estamos viviendo yo creo que unos momentos estupendos. ¿Por qué? Porque se les está sacando la careta a muchísima gente, porque empieza a descubrirse la verdad. Y bueno, lo que es de carcajada, son todos estos medios que han estado cómplices de toda esta basura que nos envuelve, empezando por Televisión Española, y siguiendo, que es una vergüenza, porque la pagamos todos, eso es una vergüenza, y siguiendo además por otras cadenas, que lo único que han estado echándoles a estos grandes profesionales es que si fango, que si odio, que si todo. ¿Dónde han quedado? Ahora son los primeros que están saltando del barco y son los primeros que están diciendo, ¡ay, Dios mío, es que no nos habíamos dado cuenta! Ustedes no, porque no les interesaba, a lo mejor les pagaban para que no se dieran cuenta, pero otros medios, naturalmente que hemos estado al pie del cañón y cogiendo el toro por los cuernos. Miren,
Ahora empiezo con mi invitado y no voy a seguir porque yo parezco aquí telepredicadora, pero les voy a contar una cosa. ¿Saben cuándo comienza la crispación? La crispación comienza, ¿se acuerdan en aquella entrevista que una persona, un periodista, los que muchos consideran un gran periodista, yo no, entrevistaba a José Luis Rodríguez Zapatero y entre los dos, en aquel micrófono abierto, se decían, no, no, es que nos viene muy bien la crispación, porque la crispación es fundamental para que tengamos más fuerza y más votos los del PSOE. De ahí arrancan muchas cosas. De ahí arrancan muchas cosas. Vamos a hacer un análisis de todo esto. Y cuento nada más y nada menos, tengo la suerte esta noche de contar con un gran escritor, sobre todo de novela histórica, y con un gran analista político, Juan Cardona. Juan, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por invitarme. ¿Cuánto tiempo llevas dedicando tu vida a hacer análisis político? Bueno, pues así se puede decir sobre los últimos 10 años fue con más intensidad. ¿Verdad? Antes era un poco como aficionado solamente y hace 10 años un poquito más en profundidad y eso, ¿no? ¿Cómo ves el panorama, Juan? Porque Pues, mira, sinceramente, lo veo un poco, me da vergüenza ajena la situación actual a nivel nacional y a nivel internacional, porque lo de hoy que pasó con lo de la OTAN es, bueno, es que es difícil de creer, ¿no? Con el señor presidente en una esquina de todo, con los otros mandatarios, todos en sus puestos y él casi alejado. arrinconado, ¿verdad? Pero pues él se puso en ese sitio, o sea, no es que lo echase, ya se puso él. Y después en lo nacional ya hablaremos con más profundidad, que también. Y esa vergüenza ajena a veces casi llega a ser vergüenza propia, porque no sé lo que hacer, no sé cómo reaccionar, no sé qué puedo aportar, no sé qué puedo hacer para equilibrar la situación. El tema OTAN, empezamos por ahí, luego nos volvemos a casa. El tema OTAN, Sánchez convoca el domingo una rueda de prensa sin prensa, porque Sí. no había nadie Curioso, el domingo, curioso, sin prensa, una curioso, rueda de muy prensa, curioso. y él dice que ha conseguido una serie de grandes ventajas para Sí. España, que no vamos a tener que pagar nada, la concesión, claro, a sus socios de Sumar y de, Sí. y de esto, que no vamos a pagar nada y, vamos, nada, Sí. el 2% establecido, y que solo ha dicho a Rutte, que es el de la Secretario OTAN, general, sí, de la OTAN. y Sí. este que le ha parecido muy bien. Y al día siguiente, Rutte lo desmiente. Por eso te decía yo que a veces da vergüenza, ¿no? Que te tengan que desmentir a nivel internacional y no es que sea una mala traducción, yo creo que es intencionado lo que él dijo. Él dijo que iba a subir y que no solamente se quedaba en el 2, sino en el 2,1% para este año. Cuando le están pidiendo, quizás se ha exagerado al principio, por la cifra que es, hablar del 5%, pero parece que le habían hecho un ofrecimiento del 3,5% y otro, ese 1,5% que falta, en otras que no fuese estrictamente militar, otras situaciones de emergencia y tal. Pero el señor aquí dijo una cosa que todo el mundo dice, pues claro, todos sus socios le aplaudieron, hasta con las orejas, porque no cedió ante la presión del mandamás y eso. Pero claro, llegó el señor secretario general de la OTAN y le dijo, no, de eso no hemos hablado. O sea, lo dejó por mentiroso. Claro. En público, ¿no? Por eso digo que a veces te da vergüenza que el representante de España, no de español, de España, pues caigan en esas situaciones que no sé cómo definir. O sea, es que a veces me cuesta creer que sea presidente del del gobierno. Sí. Y después que pelearse por un punto más o un punto menos. Yo creo que España podía haber negociado. Hay 2 o 3 países que también empiezan a decir que el 5% es mucho. Yo también creo que es mucho. Pero se puede hacer de muchas formas, ¿no? O sea, además se habla del año 2035, no es para mañana. Pero hay algún país que se queja, lógicamente, porque es una inversión muy fuerte, pero así todo, en estos años se puede ir poco a poco si queremos seguir estando donde estamos, que es en la OTAN, porque hoy lo tuvieron que obligar a reconocer el señor Trump que sí, que aunque no se pague, que nos va a defender igual. Como si fuera papá, tal. Bueno, pero no cabe duda que hay que hacer un esfuerzo. Yo sé que el esfuerzo es importante, porque hablamos de unas cantidades importantes, por ejemplo, el 5% del PIB nuestro, pues es más
el 5% del PIB que nos piden es más que todo el presupuesto de Cataluña y Madrid juntos. O sea, no es ninguna broma, es un trozo muy importante del pastel general, ¿no? O sea, y el pasar al 2,1, pues solamente eso pues son 1.000 y pico millones. Parece que hablamos de 1.000 millones, 2.000 Sí, millones. sí, como Parece si fuera muy fácil, muy ¿no? fácil, ¿no? Y yo comprendo que es un esfuerzo. Es un esfuerzo, sí, un esfuerzo. Sí. En eso sí que hay que ser conscientes. No hay que criticar por criticar. No, Trump se ha lanzado, lo que se ha lanzado, que le ha costado muchísimo llegar a donde llegó con lo que muchos interpretaban que era una cifra astronómica para el 5% del PIB, pero se han cansado un poco de poner las tropas y los muertos. Siempre. Estados Unidos siempre ha puesto, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, sí. vino aquí y puso a sus muertos encima de la mesa. Y sus tropas las iba poniendo desde entonces. Entonces, es verdad. Yo, es que sabes tú que en mis pequeñas instancias en Estados Unidos, haciendo cursos y eso, cuando era el final de la guerra de Vietnam, cada vez que venían gente, los cadáveres, no gente, perdón, los cadáveres pasaban por los pueblos, les rendían como un homenaje, era una cosa digno de ver. Claro, y eran chicos que morían a miles de kilómetros, tal. Y después pasó también, mucho después, con la guerra de Afganistán o la guerra de Irak, sobre todo en Afganistán, que morían sin saber por qué morían. Entonces eso a los americanos les fue haciendo mella, y llegó este señor, que es como sea, un populista. En eso yo no quiero... Sobre todo yo creo que lo que tiene Donald Trump en este momento es un personaje atípico, porque es el único político que cumple lo que dice que va a hacer. Sí. Él dice, yo voy a hacer esto, va y lo cumple. Entonces yo creo que en eso es bastante atípico. Sí, es atípico. Porque aquí nadie cumple su programa. Por lo tanto, yo creo que no es un político. Él es, sobre todo, un hombre de negocios que quiere a Estados Unidos. Sí, para un camino quizá demasiado directo, para nosotros, para nuestra forma de ser, lo vemos demasiado directo. También heredó a un señor que no sabía muy bien dónde estaba ni cómo se llamaba, pero... Claro. Pero bueno, y tuvo esas cosas que tiene, esos arranques que tiene, que te subo el 50 y mañana el 70 y te bajo el 25. Sí. Eso lo tiene todo estudiado, o sea, eso no es que diga, no, ahora a China le pongo el 50% de aranceles. No, lo tiene estudiado sabiendo que después van a negociar el 25 a la baja, que te meten... No sé, porque es un hombre de negocios. Sí, ahí está. No es un político. Entonces él actúa de esta manera, un poco, a veces parece primaria, y dices tú, ¿a dónde va? Y luego al final tiene gracia, porque con lo del petróleo, ahora con lo de la guerra ya terminada, con lo de Irán y Israel, resulta que decían, pero es que ¿qué nos ha pasado? Pero es que creíamos que se iba a poner las bolsas en picado y el dólar, y el barril para arriba, resulta que ha bajado como nunca el precio del petróleo y las bolsas están eufóricas. ¿Qué está pasando? ¿Algo pasa? Sí, eso es saber siempre ellos... Lo que manejan esto, saber lo que va a pasar, cosa que nosotros no sabemos. Y digo yo una cosa, cuando hablamos de ese 5%, ¿no? Que es mucho, sería en dinero, por ejemplo, en miles de millones, ¿de cuánto estaríamos hablando? Son 80.000 millones. 80.000 millones de euros. 80.000 millones. Más que lo que se recauda todo de IVA en España en un año. Leía yo el otro día, no sé si me da la razón o no. Digo números redondos. Yo leía el otro día que hicieron un estudio en Alemania, y entonces dijeron que los dineros, los miles de millones en mordidas, es decir, en presupuesto, en mordidas que les dan las grandes empresas, como, que ahora vamos a hablar de las mordidas, como profit, a los políticos, a los lobbies de los políticos y a todo esto, se calculaba que costaban 50.000 millones de euros en mordida. Íbamos poco más o menos. Desde luego lo que sí íbamos con esos dineros, porque yo creo que ahí es en donde hay que rascar, en las mordidas que dan empresas, grandes constructoras y UTEs que se les meten al lado a los presuntamente ávalos de turno, cerdanes,
coldos, Pepiño Blanco presuntamente con su lobby, con Alfonso, el del PP, ese lobby que tienen ahí metido Pepiño Blanco, Zapatero, el otro que se llama Bono, que era, qué casualidad, Sí. íntimo amigo de aquel que está ya infiltrado, que se llama, ¿cómo era el embajador? Morodo, ¿verdad? Todos nuestro relacionados Morodo, con sí, sí. Venezuela. Pues Morodo, dicen Morodo. los alemanes que se nos van en eso, Sí, que 50.000 millones. sí, es muchísimo, También se muchísimo. podría subvencionar a la gente que tiene Lela, que es una vergüenza nacional. Sí, o sea, Entonces, recurrir a comparaciones, dices tú, hombre, un poquito de eso, un poquito de ahí esa está. tarta, se podía dedicar a otras cosas. Por eso digo que cuando se analiza ese 5%, hay que ver que es una cantidad muy importante, Muy fuerte. y que habrá que intentar, de alguna forma, que no reste pues situaciones como lo que acabas de restar recursos para Claro, pero yo creo que si sociales. rascaran precisamente de esa malversación de fondos públicos, Sí, que es de lo que estamos hablando, esos sí, sí, sí. 50.000 millones, fíjate tú lo que darían. Sí, claro, aquí en Pero España, claro, no se forraría todo el mundo que se está claro, en forrando. España no te puedo dar una cifra, ¿no? Esa es la cifra alemana. Pero sí que efectivamente existe y cuantificarla en España no sé, pero tiene que, bueno, existe, donde tú has dado 2 o 3 nombres, pues que están anunciados así. O sea, aquí en España no se les llama lobistas y tal, pero a José Blanco o Hombre. al señor Morodo, pues son lobistas. No te digo nada, el señor Zapatero, Pero que bueno, es pero es que conocido, además son ¿no? unos lobbies que están en este momento operando en Bruselas, Sí, sí, dentro de ese lobby que es ese despacho de sí, sí, Pepiño Blanco, y dentro de ese lobby está el socio que es Alfonso Alonso, que sí, era sí, del PP de, sí, sí. de ahí, y ahí están metidos el hijo de González Pons, y etcétera, etcétera, Exacto, etcétera. que hay Entonces gente ahí están de todos los entramados pelajes, sí, sí, de todos. todos los O sea, pelajes, sí, tanto sí, monta tanto. sí, Es que eso es el gran problema que tenemos aquí en sí. España. ¿No te Está parece? copiado del sistema americano, que se basa en eso, pero se basa en eso porque es un país relativamente joven, inmensamente grande, ¿eh? Y entonces necesitaba como unos intermediarios entre el político, que era, Sí. no sé cómo decírtelo así, un poco el paleto de turno que elegían y tal, y las necesidades propias del país. Entonces, los lobbies lo que hacían era decir, hay que ir por aquí, hay que hacer esto. Ajá. Y yo tengo unos amigos que te lo hacen muy bien. Es lo que es un lobby, no es otra cosa. O sea, y que consigo unos precios tal. Lo único que quiero es que me hagan estas asignaciones, o si no, concursos públicos. Es igual, van con la cara destapada. Allí van con la cara destapada. Allí sabe cada uno lo que cobra por lobby y eso. Aquí en España, pues tapan todo y Lo hacen. tapan. Tapan, Y entonces, claro, claro. lo en España y creo yo que en Europa, ¿no? En toda Europa, ¿no? Pero allí no, allí es porque es decir un poco aproximar entre el político y las necesidades a estos lobbies que son gente muy preparada, por regla general. Bueno, por regla general no, muy preparada. Y eso aquí en Europa no cuaja porque llevamos cientos de años de ventaja de política. Pero esos lobbies están normalmente forrándose a cuenta de las cuentas públicas. Forrándose. No cabe duda. Hombre, entonces por eso te No digo, cabe ¿te duda. acuerdas cuando decía Alfonso Guerra, España es el único país en donde uno se forra en un año? Claro, ellos. Sí, 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 sí. de los que conoce Alfonso Guerra, porque Sí. yo conozco mucha gente que lleva trabajando toda la vida y no se ha forrado, ¿verdad? Ya más de uno también. Más de uno, vamos. Por ejemplo. Mira, y ahora dejando, por ejemplo, Bruselas, volviendo a la situación española, Sí. que es tela. Vamos a ver, ¿cómo la ves? ¿Tú cómo ves en este momento, con todos los informes de la UCO sobre la mesa? Sí. Por supuesto, todo esto tiene que tener unos juicios y una serie de Sí. cosas, de momento es todo presunto y todo lo que tú quieras, pero hay cosas escandalosas. ¿Tú cómo ves la situación de Pedro Sánchez con esto y del Partido Socialista? Sí, o sea, yo creo que para enfocar con un inicio así, que nos Sí. dé un horizonte más claro, hay que ver las últimas elecciones, ¿no? Las últimas elecciones, el PP, por muy poco no gana. Bueno, Bueno, el PP gana. él ganó, las Sí. elecciones ganó. Con el apoyo de Vox se quedó a 4 o 5 diputados, dependía Ujú. de si los canarios votaban un día una cosa, otro día otra, y se encontró con toda esa recua de partidos y con un, entre comillas, líder, que fue el señor Sánchez, y bueno, y ganó por mayoría absoluta en la tercera ronda. Entonces, todos esos partidos, no voy a decir, voy a simplificar y que no le parezca mal a nadie.
están chantajeando constantemente al señor presidente. Estos partidos, bien de carácter nacionalista o simplemente de izquierdas, que son todos muy finos y tal, pero quieren sus puestos de trabajo y quieren ¿no? Entonces, eso nos da una situación que es muy difícil, pues no tenemos ningún elemento que pueda desmontar esto como si fuera un impeachment norteamericano. O sea, aquí mientras el señor Sánchez vaya ganando, en esa que él nos dijo el día 19, que antes hacías tu mención, de junio, ¿no? Que sí, que tenía la mayoría social, tal. No. Bueno, pero en la primera reunión no le fueron, 2 o 3 no le fueron a la reunión. Y 4 o 5 dijeron, foto no. O sea, que no, ese apoyo no lo veo yo tan fuerte. Pero después llegan al Congreso y votan o no, o sí, depende, para evitar cosas. Por ejemplo, Vox. A Vox le faltan 2 diputados para presentar una moción de censura. Sí. Está pidiendo que alguien se los preste, porque esto necesita 35 de los 33 pero tampoco el PP quiere entrar en ese juego, que a lo mejor no se consigue mucho con una moción de censura. Bueno, pero a lo mejor le saca los colores a más de uno. O sea, ¿tú crees que podría ser positiva? Sí, Aunque la perdiera, ya se sabe. Sabemos que también ha habido varias en España, ¿no? Y la única pues fue el señor Rajoy, que dejó el bolso y se fue a tomar un café y la perdió. Pero las demás, pues no pasó nada tampoco. Entonces una moción de censura, pues puede quitarse la careta a más de uno o hacer que se quiten la careta. Hombre, yo creo que tendría como positiva esa moción de censura que a ver si nos enteramos de una vez por todas del programa de gobierno que tiene Alberto Núñez Feijóo, porque a día de hoy yo no sé si tú lo conoces, yo no sé qué es lo que va a hacer. Entonces, me gustaría mucho saber, en el caso de que él gobernara, lo primero de todo, ¿qué leyes derogaría? ¿Qué leyes derogaría? Lo segundo de todo, gobernar, como digo yo, ¿para qué? Porque si su gobierno es parecido al que hizo Mariano Rajoy, Mariano Rajoy no desmontó nada de la política de José Luis Rodríguez Zapatero. No solo no lo desmontó, sino que yo creo que se reunieron para llegar a un acuerdo en diferentes cosas, ¿no? Como por ejemplo con ETA, terrorismo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿para qué gobernar? ¿Para qué queréis gobernar? Para... ¿Qué vais a derogar? Es la pregunta que yo haría. ¿Qué vais a derogar? Si me lo vas a dejar todo igual. Sí. Entonces creo que la moción de censura sería para que él pusiera encima de la mesa en las Cortes un programa de gobierno, su programa de gobierno, que creo que es un programa de gobierno a cumplir. Simplemente por eso ya merecería la pena, para que nos enteráramos los españoles qué es lo que haría. Claro, ¿No te parece? Si la moción de censura tienes que proponer un presidente, claro. Entonces tú ahí pues puedes exponer todo, y sobre todo es lo que tú dices muy bien, qué leyes vas a derogar. Derogarías. Tú vas a derogar la memoria histórica, extremo, tú vas a derogar, ¿qué es lo que vas a derogar? Entonces, que todo el mundo supiese que los demás diputados que están por ahí pululando den su opinión y se quiten la careta. Y una careta que tiene que quitarse es la propia del PP, porque tenemos una cosa pendiente desde hace muchísimos años, que es la ley electoral, por ejemplo. Por ejemplo. La ley electoral no pone ningún mínimo que se pueda poner. Pues que todos los partidos que participan a nivel nacional, pues en todas las circunscripciones, por ejemplo, que se tengan un grupo. Pues allí, el PNV, los catalanes... Porque están súper potenciados y eso no hablan de cambiarlo. Y eso nada más que se podría conseguir en una unión con el PP, pero no lo quieren hacer ni unos ni otros, porque... Pero espera un momento, que eso yo no lo tengo muy claro. Yo creo que la modificación de la ley electoral, al no ser orgánica la ley electoral, el PP, si tiene mayoría, la puede modificar motu propio. Tiene que tener una mayoría absoluta. Claro, en el Parlamento. Sí. O sea, si tuviera la mayoría con Vox, pues podría a lo mejor cambiar eso. Tendría que... Lo que no quiso cambiarlo Mariano, porque Mariano siempre decía, no, es que quiero consensos, tanto consenso que mira cómo terminó. Pero es que él lo que quería cambiar es potenciar la lista más votada, que es lo que quiere cambiar Feijóo. Yo no voy por ahí. Yo voy a quitarle la superprotagonismo de vascos y catalanes. Sí.
porque con un mínimo de votos allí nos están controlando a Claro. España entera. Eso es lo que hay que cambiar. Si tú pones, como se hace en las otras elecciones, poner un mínimo del 3%, Por ejemplo. pues tendrían que pactar y presentarse con un Pero, carné perdón, único. 3% nacional. Nacional. Claro, no el 3% no. en Vascongadas. Nacional. Claro. Nacional. Entonces, pues tendrían que ir de la mano el PNV con los etarras, pero presentarse con un solo ticket. Igual los catalanes. Así todo no les daría rozando. Yo creo que a los vascos no le da. Y todos los demás partidos pues tendrían que buscarse sus coaliciones e incorporarse a partidos Efectivamente. estatales. Porque, claro, yo respeto mucho pues a que si no sé quién existe, que si el otro no sé qué. Bueno, por favor. Pero es que además, pero eso, ¿tú crees que esa reforma de esa ley, en ese punto, hacer, sí. claro que se puede, pero ¿tú crees que la haría el PP Pues y llevamos Núñez años Feijóo? que fue una de las, digamos, desilusiones de la mayoría absoluta de Rajoy, fue que eso no lo hizo. Entonces, pues, es lo que hablábamos, volviendo un poquito hacia atrás, lo que hablábamos de la moción de censura, sí que puede, por ejemplo, ponerlo encima de la decir, mesa. si yo ¿Qué es lo que voy a hacer? si consigo esto, teniendo, y decirlo de forma descarada, decir, con la mayoría de Vox, pues me comprometo, y si no, renuncio a la presidencia de, por ejemplo, la reforma de la ley electoral, el no sé qué, tal. O hacer otra cosa. Yo, de acuerdo, este es mi programa de gobierno, yo es lo que quiero hacer. Y yo, en ese mismo momento, si gano la moción de censura, convoco elecciones. Sí, bueno, y que hable, por supuesto, el pueblo español. Eso sería lo más, eso sería lo más lógico. Lo lógico. En una moción de censura lo que se busca no es cambio por cambio, pero, es decir, me eligen a mi presidente, pero yo me comprometo ante todos de hacer elecciones en el breve espacio que permita la ley. O sea que tú crees que la moción sería interesante. Como mecanismo ahora. Sí, yo antes, durante mucho tiempo creí que no era el momento, ¿no? Pero ahora sí, porque yo veo que hay cierta desunión, sobre todo pues en los grupos menores, pues sumar, que en vez de sumar parece restar porque están menos divididos. Y después que hay que también tener presente que hay dos partidos de derechas de toda la vida, como dirían en Ferrol, de corte democristiano, como son el PNV y Junts per Catalunya, que están votando con la izquierda más izquierda. Entonces, esos puede llegar el momento de decir, bueno, a ver cómo salvamos, prometiéndoles, por ejemplo, que en la ley electoral podían unirse, ir de la mano con una candidatura única, negociar. Sí. Negociar. Si no, no. Y ahora la moción de censura, hay quien dice, es darle un balón de oxígeno a Pedro Sánchez y al Partido Socialista. Sí, si se pierde, ¿tú cómo lo ves? Por los tiempos, porque puede explayarse y empezar a hablar ahí 4 horas seguidas, 5 horas seguidas, e insultar a todo el mundo, él y cualquiera, que es el peligro que tiene la moción de censura. Pero siempre queda algo, ¿no? Siempre queda algo. Pues, aunque fuese así un poquillo a nivel bajo, cuando Vox presenta la moción de censura, la segunda que presenta, sí. Que solo presentó 2, y propone a Tamames, ¿no? Sí. A Ramón Tamames, lo propone como presidente. Ramón Tamames era una figura en ese momento, venía donde venía, del Partido Comunista, fue mi profesor, por cierto, pero era un hombre que todo el mundo lo respetaba. Pero claro, lo presentaron para dar un poquito, hacer jaleo, porque sabían que no iba a salir. Pero él se prestó eso, y se prestó, por lo que parece, lo que dice, era para ayudar, para poder decir, oiga, que esto va mal, que esto... Sí. O sea, Tamames no era un iluminado. Ni un Mindundi. Entonces, se prestó a eso, se prestó a ir con Vox en la segunda moción de censura que le hicieron a Sánchez, ¿no? Y ahora, pues volvemos a lo de antes, Vox necesita 2 diputados. Necesita, y no los va a tener porque no se los van a dar. Pero entonces, Partido Socialista, en este momento, y nos encontramos con Pedro Sánchez y con su grupo de acólitos. Sí. Lo que diría Rubalcaba, el gobierno Frankenstein, sí. Más o menos. Y entonces, pero claro, hay una cosa muy importante, son los intereses creados. Nunca van a estar mejor, ni vascos, ni catalanes, ni RC, ni todos estos, nunca que bajo el amparo de Sánchez. Por lo tanto, van a hacer lo imposible
pase lo que pase, caiga Sí. quien caiga, lo van a aguantar. El hecho es, se podrá aguantar, habrá cosas que lo impliquen judiciales, pasará como Bettino Craxi, que no le quedó más remedio Sí. que la corrupción le saltó en la cara y se Exacto, tuvo que sí, sí, sí. escapar de Sí, Italia, sí. era primer ministro socialista. Sí, ¿Tú cómo lo ves? Sí, yo creo que es que eso, si hay una posibilidad de no llegar al 27, es que decaiga o caiga, para no ser tan estruendoso, que decaiga el señor presidente por algo que le toque muy de cerca, muy de cerca. No, ya no digo en la familia, que aquello es un pequeño desastre, y aún es todo presuntamente y Sí, todo todo presunto. por todo presunto, excepto algunas cosas evidentes, ¿no? Como hacer un máster sin tener titulación adecuada, ¿no? Bueno, esas pequeñeces que sonrojarían a cualquiera, pero a él no lo sonrojan. Él se pinta la cara así, un A él le da poquito, igual. ¿eh? Se pone aquí maquillaje y sale y le es exactamente igual. Todo es mentira, todo es no sé qué, todo es no sé cuál. O su hermano, que es de frágil memoria, que pues No sabe no dónde sabía está. ni dónde tenía el despacho. Claro. Que bueno, el despacho puede dudar, dice, no, es que yo trabajo en casa con el teletrabajo. Bueno, ¿y de cómo es el trabajo? Y dice, bueno, debe ser. Digo yo, pues bueno, pues esa gente sí que le está haciendo mucho daño. Y por ahora es todo, estamos en plano están investigando. En sí, cada delito no es muy importante, pero es muy importante porque están a la sombra del señor presidente. O sea, eso mismo, si lo que hizo la señora Begoña lo hace otra persona cualquiera que no tenga relación con el presidente del gobierno, pues dirían, es una cara dura, es una sinvergüenza, pero de ahí no pasaría. Claro. O si un recomendado de no sé quién le dan un puesto que no sabe ni dónde está, pero a ser tan próximos de familia directa. Y no creo que haya muchas sentencias muy fuertes, pero con sentencia firme de cualquiera de ellos, yo creo que Sánchez tiene que cogerse unas vacaciones. Claro, lo malo es que, bueno, ahora mismo hay otros dos informes que se habla que pueden ser muy importantes. Uno de ellos son los papeles que tiene Aldama de todo el entramado de petróleos en Sí, Venezuela, donde sí, presuntamente parece ser que se habla de José Luis Rodríguez Zapatero, se habla de Bono, de bonos, sí. se habla y también de Pedro Sánchez, porque se dice que Delcy y compañía fueron los que Sí. financiaron su campaña para ser presidente de la Internacional Socialista. Sí. Por ahí podría ir ese Sí, informe. hacerle eso, recordar eso, que la señora Delcy que vino, pues contarán una historia muy bonita, desaparecieron las maletas, desapareció todo el mundo, fue recibida con honores, eso sí, en espacios decían que no era España, eso, no sé, debe ser que recortaron un trozo Sí. de España, no ni siquiera de país de Schengen tal, bueno, pues debe ser que, no sé, no tenía suelo, ¿dónde estaba ella? Algo así, y sí, efectivamente tienes tu razón, o sea, ese conjunto, yo casi Esas no sé, conexiones. conexiones, sí, yo creo que ya no son ni lobbies, eso va cada uno, son lobitos, pero sí que tienen fuerza y consiguen una serie de cosas. Y puede que también por ahí, el señor Morodo también, que era un hombre de mucha confianza, de conexión con Estaba Ferrol, de por cierto. embajador, mucha confianza de Bono, porque además es Bono, que curioso, todo el mundo decía, bueno, está Bono, que siempre Bono será, con los tanto caballitos. Bono como Morodo Sí, eran las dos alitas sí, de un personaje que fue muy nefasto, que era, ¿cómo se llamaba? Tierno Galván. tierno, sí. El Que decía profesor, que sí. los programas estaban para no Sí, cumplirse. el viejo Sí, profesor, sí. era el gran cínico Sí. de toda la película, pero bueno, uno de los grandes cínicos. Por eso no sé, que a lo mejor que Por ahí, si lo piensas en frío dices tú, bueno, que estamos en el 25, pero es que aún quedan acabar el 25, el 26 6 entero y y el mitad del 25. 27. Desde luego sus socios yo creo que lo van a aguantar. Sí, los Pero socios, sí. yo creo, se hace desde el Partido Popular, sobre todo, cuando se hace un hincapié enorme, no se habla, te fijas, no hablan de socialismo directamente, ellos hablan de sanchismo. Sí. Bien, entonces yo es que creo que ese socialismo, es decir, la Sí. socialdemocracia que fue aquella Exacto. Sí, 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 fantástico giro de timón que hizo Felipe González, Sí, que hay que esa reconocérselo, sí, sí. total, Sí. esa socialdemocracia empezó a cargársela a Zapatero y ahora este le ha dado Sí. Pedro Sánchez el rejón de muerte. Sí. Ya no es socialdemocracia, es, yo diría que ultraizquierda. Ultraizquierda.
porque están totalmente en coordinación Sí, es duro decirlo, pero anímica sí. contra la ultraizquierda, que son Sumar y Podemos, Sí, sí. y todos los separatismos. Es un poco duro decirlo así, pero tienen unas fórmulas leninistas de ver ¿Total? las situaciones, ¿no? Eh, y sí, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, estos días ha salido, ¿no?, que cada vez son más los firmantes, como se decía antes, los abajo firmantes, ¿no?, de que son personalidades del PSOE, del Partido Socialista, cuando era realmente socialdemócrata, pues han firmado no sé cuántos ya, ¿no? 30 o 40 han firmado hasta hoy. Pero dentro del partido no tienen fuerza. Ninguna. De hecho, ya están fuera del partido, muchos de ellos. Sí, sí, no tienen fuerza porque yo conozco personalmente a más de uno que cuando hablan sin gente delante y eso, pues te reconoce una serie de cosas, pero ese pero, cuando tú dices pero, ya Claro, está fastidiado. porque yo creo, y ahora Pero. ya nos vamos a ir a publicidad, es que yo creo que, vamos a ver, es curioso lo que yo voy a decir, y algunos dirán, ¿pero qué dices? ¿Estás loca? No, es que vamos a ver, la socialdemocracia en España en este momento es el Partido Popular. El Partido Popular es la socialdemocracia en España. Bueno, ha sido siempre socialdemocracia, ¿eh? Sí, Ha jugado porque no había sí. otro a la derecha y ha jugado con que eran conservadores, de eso nada. Socialdemocracia Sí. pura. En este momento, el Partido Socialista y sus amigos, sus socios, son la extrema izquierda. En este momento, la socialdemocracia es el PP y el Partido Conservador es Vox. Ese es el panorama que yo veo. ¿Tú estás muy en contra de lo que yo digo? Sí, a mí llamarle extrema izquierda al PNV que son todos... Bueno, esos son separatistas, sí, esos van a lo que puedan sacar, esos no son ni extrema nada. Graduar un poco eso. Pero no cabe duda esos son extrema jeta. No cabe duda que sí, pues te decía que te decía antes yo las figuras leninistas de eso de repetir todos la misma frase, por ejemplo, ¿no? Que en los idearios se ponga una cosa y después... Es terrible. Es que es los terrible. argumentarios. Parecen marionetas. Pues efectivamente, ese carácter que tiene de dirigir, controlan, por supuesto, el partido por dentro, lo controlan totalmente, el PSOE, totalmente lo controla. O sea, Sánchez tiene un control férreo del Partido Socialista. Claro. Por eso digo yo que por muchas cuñitas que se intenten meter de antiguos miembros socialistas, pero los que venían hoy en la prensa eran gente muy importante o fueron muy importantes. Pero ya no, muchos de ellos no están. Fueron, por eso decía yo fueron. No, pero que no están en el Partido Socialista. Y muchos efectivamente, sí, muchos no están, sí. Por ejemplo, Paco Vázquez. Sí, unos expulsados y otros que se han ido. Pero lo que queda dentro de Ferraz, esos son inquebrantables. No, con Sánchez. Con Sánchez, sí. Pero esos no son socialistas a los que intenta seducir Alberto Núñez Feijóo, porque jamás se van a dejar seducir. Es un error que tiene Feijóo, creo yo. En mi planteamiento, yo creo que puede, pues, captar algún voto de los redondos, que sí, pero es pecata minuta lo que puede sacar del PSOE o votantes socialistas. Y esa pelea que tiene con Vox no conduce a ninguna parte. O sea, se van, no sé, me llevó una desilusión con Núñez Feijóo, porque a mí en principio dije, bueno, en Galicia no lo hacía mal, pero una persona muy cercana a mí que me dijo, no, en Galicia está bien, pero para España, no. Y bueno, por desgracia, pues ha sido un poco así, ¿no? Que no ha tenido, no sé, se le ve un poquito, a veces dubitativo, a veces no dice ni una palabra altisonante, cercenó a mucha gente que tenía mucho más carácter que él. Pero bueno, aún puede enmendarse, como decía, estuvo muy bien antes, pues haciendo una moción de censura en condiciones. Si es en condiciones, si no es en condiciones, mejor que no la haga. Mejor que no la haga. Por eso la gente dice, va a ser negativo. Claro, según si como la haga. No lo haces con fuerza y no lo haces proponiendo, porque tienes un altavoz muy grande. Y un programa. ¿Y yo qué os lo voy a hacer? Esto, en economía, esto, en sanidad, esto, en justicia, esto, en política territorial, esto, y esto va a ser el programa que lleve yo. Esto, y en vivienda, esto. Sí. Claro, es el programa de verdad. Es un programa que tú vayas a cumplir. Pero es que nadie en España sabe qué es lo que va a hacer si gobierna. Un programa con su presupuesto. Con su presupuesto. Porque lo que hay ahora es tela de juerga. ¿Me dejas? Vamos a publicidad y volvemos. Sí, cuando quieras. Joyería Ferrol,
un nuevo concepto de joyería en nuestra ciudad que entronca con lo que era el concepto de joyería tradicional. Compraventa de oro, plata y joyas. Compraventa de oro, plata y joyas. Imagínense ustedes que tienen unos anillos que ya no les sirven para nada, de la primera boda, de la segunda boda, de la tercera boda, a saber. Imagínense ustedes que tienen una medalla en la que su madrina se la regaló y grabó el nombre de Josefa. Y no le gusta el nombre de Josefa porque a usted le llaman Pepa. Bueno, pues esa medalla la tiene permanentemente en una cajita y en un cajón. Pues qué momentazo de visitar Joyerías Ferrol, porque a lo mejor le dan una gran alegría. Si es de plata, pues ¿qué les voy a contar a ustedes? ¿A quién le apetece en este momento ponerse a limpiar plata? Bandejas, juegos de café, aquellas trofeos que ya están medio destartalados y que seguramente los tendrán metidos en un baúl o en un cajón, esperando a que sus herederos en su día los disfruten. No, si los van a vender va a ser lo primero que hagan, véndanlos ustedes y se pegan una alegría. Y luego otro concepto también importantísimo, los empeños. Oiga, que usted no se quiere deshacer ni del oro, ni de la plata, ni de las alhajas o de las joyas, bueno, pues a lo mejor visita usted Joyería Ferrol y empeñan la pieza correspondiente. Y a nadie se le caen los anillos, porque no se olviden de una cosa muy importante. Nada menos que doña Isabel la Católica, la gran reina española, para realizar la conquista de América, como no tenía la corona liquidez, pues no le quedó más remedio que empeñar sus joyas. Por lo tanto, si a doña Isabel lo hizo con toda la tranquilidad del mundo para que Colón consiguiera llegar a donde llegó, pues imagínense ustedes, a nadie se le van a caer los anillos. Y luego otra cosa importantísima, tasación de herencias. Es importante en ese momento pues el valorar las cosas y saber qué es lo que tenemos, porque a lo mejor creemos que tenemos mucho menos o a lo mejor creemos que tenemos mucho más. Bueno, pues para todo esto, profesionales de primera línea están en la Joyería Ferrol. Y también les digo algo importantísimo, que ustedes no quieren ir hasta allí, pues no se preocupen, tienen aquí el número de teléfono que les vamos a facilitar en nada y llámenles ustedes. Ellos se desplazarán a su domicilio y sin ningún compromiso y seguramente que llegan a un acuerdo. Ya lo saben, Joyerías Ferrol. Si tienen problemas de liquidez, ese es el sitio. Adelante. Volvemos con ustedes. Lo dejábamos hablando de dónde pueden sacar los votos unos y otros y hablando de Alberto Núñez Feijóo, si pusiera en ese programa de gobierno qué es lo que va a hacer. Y yo te decía que yo es que encuentro que el PP siempre ha sido una socialdemocracia y hoy más que nunca. Entonces, esa socialdemocracia que la abandonó el PSOE, porque el PSOE está por izquierda y por extrema izquierda, y dices tú, vascos y catalanes, bueno, esos son extremojetas. O sea, esos van a sacar todo lo que puedan con tal de cargarse España. Les da igual. Y es así. Los RCs, los Junts, el PNV, o sea, ya me dirás, de esos pocos se puede. La reforma de la ley electoral, fundamental, que es lo que tú decías, sí, fundamental. Pero no que sea la lista más votada, que es por donde va el PP, y luego le damos un plus. No, señor. Un mínimo en toda la circunscripción española de un 3%. Y si no pueden presentarse, fuera, a sus parlamentos autonómicos. Sí, es que hay que recordar... Hay que recordar, Pepa, que el Senado ya tiene la función territorial. Claro. Ya, para la función territorial tenemos el Senado. Entonces, si el voto es de carácter nacional, pues lo hemos hablado antes, pues yo veo lógico que pusieran tanto que tenían que presentarse en todas las circunscripciones, que eso se podía hacer mediante coaliciones. Pero no saldrían nunca. Pero no, ya saben que la pierden, claro. Y después, que ese 3%, pues es una cifra que podrían conseguir muy pocos. Muy pocos. Pues bueno, habría que buscar entre ellos coaliciones o lo que fuese, pero porque hay que recordar también que desde el 78 hasta hace unas elecciones siempre fue presidente, presidente, la lista más votada. Sí, hasta ahora. O sea, el que ganaba era siempre mediante abstenciones, mediante acuerdos, pactos, tal, menos esta, que sin embargo, pues le ha dado la vuelta al señor Sánchez, así para que no se metan conmigo, señor Sánchez, pues sí, que perdiendo las elecciones de forma clara, pues consiguió con esos
esos grupúsculos y grupos y tal, pues consigo. Claro, pero lo que era una realidad es que lo que nuestra Constitución habla es de una mayoría parlamentaria. Sí, Por lo hay que tanto, respetar es eso, sí. legítimo Sí, sí, perfectamente. por O sea, sí, supuesto. no se hizo hasta aquí. Bueno, Por pero él supuesto. tiene la legitimidad de que ha conseguido tener a toda esta gente que está con él y que Sí. lo apoya. Y entonces yo en Sí, eso sí. creo que, si es así, que reformen Sí, la sí, sí. ley. Pero yo lo que creo es que en este momento el Partido Socialista es el cómplice número uno de todo el sanchismo. O sea, que no me lo separen, que no me digan es que, porque quieren coger votos el propio PP de ese Partido Socialista. No los va a tener, creo que nunca. Yo creo que el gran caladero de votos no está en los determinados partidos, está en la En la abstención. abstención, correcto. Sí, Es sí. que en España en este momento la desilusión es de tal envergadura. A la vista está, mira, hay una cosa bíblica que es evangélica. Por sus obras los conoceréis. Sí, sí, No hay sí, sí, más. sí. No me digas lo que yo quiero oír. Eso es populismo. Eso lo dicen todos. Me hace gracia cuando atacan a Vox y dicen es que es el populismo de, oiga, pero si todos ustedes están diciendo lo que yo quiero oír para que yo les vote y en el momento en que salen votados me mandan a tomar viento fresco, les importa un rábano y no lo cumplen. Sí, sí. Eso es populismo de todos son populistas. Sí, son todos un populistas. O sea, sí. halagan la oreja para que tú votes. Pero hay una gran bolsa de Sí, y sí. sobre todo, y cada vez más. Sí. Pero ¿cómo no con lo que estamos viviendo? Si es Sí, una sí, sí. vergüenza. Sí, porque en las últimas, hablo de memoria, que últimamente no lo tengo al 100%, pero la participación pues puede llegar a un 70 y algo por ciento, y ¿Y los por 30? tanto, casi ese 30% que no va a votar, es consciente de que no vota, y después, si no votas en teoría no puedes protestar, en teoría. Pero es muchísima gente, hablamos de muchos millones de personas que no van a votar. Entonces, lo decías tú muy bien antes, ahí es un caladero de votos que alguien que vaya por ello Tiene que ir. tiene que ir. Sí, A por ese, sí, sí. a ilusionar, es muy Sí, difícil, ¿eh? sí, sí. Pero mira, tú tienes, por ejemplo, el Partido Popular. El Partido Popular, en el momento de Mariano Rajoy, consigue una mayoría absolutísima, porque no solo la tiene a nivel España, a nivel gobierno sí, sí, central, sí. la tiene totalmente Sí. autonómica. Bueno, ¿qué hace? No cumple nada de lo que dijo. Dijo que iba a bajar impuestos, ni uno. Lo Sí, no subió pudo, todos, dice que no Montoro. pudo. Bueno, no pudo, claro. Pero Luego vino dice, Montoro. no pudo, pero no le costaba una peseta la ley de la memoria histórica, No. tampoco. No modificó nada. Y ya te digo, llegó a unos enjuagues que él sabrá, porque claro, yo ahí voy a decir otra cosa. Seguramente Mariano Rajoy, a la que me traicionó fue a mí, fue a los que lo votamos Sí. creyendo que él iba a cumplir lo que prometía. Pero a lo mejor a quien no traicionó Mariano Rajoy es precisamente a un partido socialista con el que él hizo su enjuague, es decir, a José Luis Rodríguez Zapatero. Los dos estuvieron en las discípulas y en las discípulas de León, y a lo mejor eso unió mucho, eran compis y se lo Sí, pasaban bien. alternativa, Entonces, sí. a mí a lo mejor como votante me desilusionó y me defraudó y considero que me traicionó, pero a lo mejor tenía un muy buen entente cordial con Zapatero. Eso lo tendrá que explicar si es que quiere Sí, explicarlo, o ni siquiera ya, no importa, no importa, ya no importa. Pero voy a eso, a que en este momento el Partido Popular se hunde con Mariano. Es el propio Mariano el que dice los conservadores y los liberales Sí, que se vayan, vayan, del sí, PP. sí. Esos son El palabras ataque de que él. hizo los liberales. Y sí, se sí, fueron. sí. Se fueron unos a Ciudadanos y Sí. se creó Vox. Ahí está, conservadores y liberales. De la misma manera que pasó en el PP, y en este momento hay una escisión clarísima del PP y de otros desilusionados de esto que es Vox, un partido conservador, no me lo demonicen, no es nazi ni nada de eso, ni ultra, como decía el otro, ultra necesario. No, hombre, no. Analicen bien sus políticas. Pero en este momento, a lo mejor al Partido Socialista, lo que tendrían que surgir es una escisión del Partido Socialista que sea la socialdemocracia de Felipe González, lo que propuso Felipe González. Yo esto se lo dije a Paco Vázquez aquí, muchas veces. Le dije, Paco, no vais a conseguir que los socialistas que están sentados y cobrando en este momento en el Parlamento lo que nunca se imaginaron que iban a poder cobrar, Sí. y todos los puestos públicos jamás van a traicionar a Sánchez. A lo mejor es el momento de hacer
una socialdemocracia como Felipe González. Hay que dar ese paso. Pues no lo dan. No lo dan ni unos ni otros, que como tú antes decías, ni unos ni otros, porque también has hecho mención a cuando se puso, parecía que eran como demonios, liberales, que están a favor de no sé qué, a favor de no sé cuánto, mezclaban cosas, eh, pues, aunque se habla de políticos en activo, pues por ejemplo la presidenta de Madrid, ¿no? Pues estuvieron a punto de echarla, ¿no? Sí. Por liberal. Sí, sí. Por liberal, o sea, y había gente que, y aún hoy en día que no la ven como del PPP, o sea, la ven un poquito, ¿no? Rarita, ¿no? Pues toda esa gente se fue. Es que mucha gente quizá no haya vuelto. Claro. Quizá no haya vuelto, o sea, Claro. ese que antes hablamos antes de que se fuese el pobre con Malú, El Rivera. El Rivera tenía muchas posibilidades y fue el fiasco más grande de la democracia. Nos engañó a todos. No, fíjate, a mí, Este chaval. a mí me A mí engañó la primera. a mí me llamaron para participar. Yo fui una vez a una conferencia que era un sitio muy importante, que fue en un bar, y dije yo, esto no es lo mío, No. pero fui la primera vez que me llamaron, fuimos Moreno y yo, fuimos para ver, para conocer y eso, ¿no? Y bueno, pues no tenía mala pinta Marfan y tal, pero, no, más cierto, pero pincharon ese globo y resulta que en el globo no había nada, Nada. aire, Era un bluff. aire, y esos millones de votos que votaron Están ahí. siguen ahí, dónde porque se yo van? creo que esos no han vuelto a votar al PP. No sé, es una opinión, Claro. es mera, Sí, sí. mera opinión, ¿eh? Sí, 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 sí. O un porcentaje grande, ¿no? Que fueron como diciendo, yo no quiero saber nada, pues ahí también tenía que ver la cosa de... ¿Y votarían a Vox? Puede ser. Puede Vox ser. ha cogido en muchos caladeros, mucho en la abstención, muchísimo en el PP, por supuesto, Sí. y a lo mejor mucho en Ciudadanos también. Aquí, Por lo para- menos es un discurso franco. sí, parece que, para no darle jabón aquí a Vox y tal, también hay que darle algún palillo y tal, podría a lo mejor cambiar alguna postura de cierta arrogancia que da hacia el exterior, y no sé, pues ahí podía abrir la puerta para mucha gente. Para Yo eso- creo que sí, lo que pasa es que yo creo que los medios de comunicación Por eso. los han demonizado tanto, sí. que en este momento les han cargado un San Benito, Sí. que no se merecen ese San Benito, y a mí me hace muchísima gracia. Políticas de migración en este momento, muy bien, las está adaptando todas el PP. Al PP no le dicen que sea No. poco menos que. Oiga, este hombre dice inmigración ordenada, y por supuesto que aquí no vamos a matar a nadie, hasta ahí podíamos llegar. La cuestión de la No, homosexualidad. Oye, se les ha cargado el San Benito, pero si dentro de sus filas tienen montones y además Sí. ellos no atacan para nada ninguna homosexualidad, ¿de dónde está Sí, sí, sí. eso? Son mensajes que los demonizan Sí. medios de comunicación interesados para que no crezca Sí, ese sí. partido. Pero los están, no te das cuenta, los están Sí, 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 demonizando. sí. Pero por eso digo que debería Y luego a veces ellos meten la pata también. de buscar fórmulas, ¿no? Ellos mismos que busquen fórmulas para abrirse más hacia ese grupo de gente que hemos dicho que está expectante y que a lo mejor pues algunas cosillas que pueda decir el señor Abascal pues le parecen duras o que sea. Por ejemplo, lo que decías tú hace un momento de la migración y en el fondo rascas un poquito y la mayoría piensa igual. Lo mismo, empezando por el propio Partido Socialista. Que necesitamos los emigrantes, contras, que Por necesitamos los supuesto, emigrantes. ¿quién dice que no? Claro. Que tú vas por la calle real y hay más perros que niños, contras. Sí, sí, sí. ¿Quién va a pagar la pensión? A mí y a ti nos pagarán la pensión. Claro, pero poco más. rascando, ¿eh? Pero en cambio, oye, pero todas las mafias que están traficando con seres humanos, esas mafias hay que controlarlas, porque esas Sí. mafias están además sembrando el Mediterráneo de cadáveres. Eso es una barbaridad. No, lo que ya, y las primeras, los primeros actuaciones contra la migración, yo es que no le llamo ni migración, o sea, que los pobres salen tal, eso sí, con su móvil y con sus cosas, Sí. vienen aquí debiendo una cantidad de dinero terrible que sus familias en origen tienen que pagar. Fue cuando llegaron a acuerdos con los capos Sí. y se les pagó una fortuna a los capos y los cayucos dejaron de funcionar. Claro. Pero ahí lo tienes. Ya sabes lo que tienes Pero que dejaron de atacar. aflojar ahí y han vuelto otra vez. Efectivamente. Y yo también te digo, el chaval o la chavala que sale de donde sea, de Costa de Marfil, Sí.
Pero claro, ¿cómo no va a salir? Tiene todo el derecho del mundo a claro, tener por una nueva supuesto, vida. por supuesto. Yo lo haría la primera, ¿cómo no? Tú- Y me meto en donde sea, Sí. con tal de poder dejar y de llevarle a mi gente Sí. lo más elemental para vivir, Tú ¿no? fíjate ahora, Claro, yo también lo haría, ¿cómo no? yo que paseo bastante por el consejo de mi médico, que es mi cuñado, paseamos juntos los dos y vamos viendo cómo ha cambiado el paseo, ¿no? Y si tú comparas 5 años con antes, el principio de la pandemia y ahora no das crédito, parece que estás en otro país. De la cantidad de gente que viene de la migración. Bueno, pues toda esa gente tiene que tener formación, Sí, sí. formación, porque son necesarios, porque somos una pandilla de viejos en España, que tenemos más perros que niños. Claro que los Entonces, necesitamos, una barbaridad. hay varias que eso se podía explotar de una forma un poquito más amplia. Es llevar la formación a origen, ¿no? Por ejemplo, Claro. en Perú hay ciertos programas, por ejemplo, conductores. Debe ser por la orografía que tiene el país, lo que sea, pues son buenos conductores. Los forman, les dan el carnet y vienen aquí. Eso es, y- la y formación vienen en origen. en origen. Perfecto, eso sí que sería fantástico. Eso sería una posibilidad de, entonces, que vengan aquí y que no que hagan como los de Junts, que quieren que no vengan iberoamericanos, no, Claro. no, que vengan todos de fuera menos iberoamericanos. Pero por el eso lo lenguaje, hizo a propósito. por el lenguaje. Por el sí. lenguaje. Eso es una cosa malévola del Sí. Jordi Puyol este. Es tremendo, a propósito. y- Cuando la inmigración hispanoamericana nos está engrandeciendo una barbaridad, sí, nos sí. está aportando una barbaridad. Entonces, por eso te digo, nos está enriqueciendo. Enriqueciendo, tú lo ves ahora que estás en este mundo como estoy yo, y solamente observando, ves que, por ejemplo, se van incorporando a ciertos servicios, ¿no? Pero de forma casi masiva. Quiero decir, hace muy poco tiempo no se veía a gente trabajando en hostelería y todo eso. Y ahora, Todos. gracias a Dios, están trabajando, tienen su tal, cobran su sueldito y esos son los que les pagarán la pensión a mis hijos y a tus hijos. A mí no. Es verdad. A mí ya no. Y eso es ordenación. Y lo que antes hablábamos un poco así, decir, llevar en origen la formación, Sería se fundamental. hace fácil, nosotros lo hacemos fácil en Iberoamérica, pero también se podía intentar, como los chinos, hacerla Sí, en África. En África sería importante. Es Sí. importante, no darles un móvil y que deban 5.000 euros cada uno a los pobres que pagan 5.000 o 10.000 euros por venir. Sí, que los Si no- están hipotecando y luego estás con trata de chicas incluso sí, por y eso. luego estás con cosas de abusos sexuales y de prostitución. Formación, No, esto es una barbaridad y esto tendrían que atajarlo. Sí, ahí no, desde- ya desde decía el Gandhi, ¿no? Que principio. no me des pescar, no me des enséñame a pescar, dame una caña de pescar. Efectivamente. Pues claro, pues por la razón que sea, pues ese tipo de formación hay que hacerla, porque no es que nos invadan, pero Y nosotros luego- nos estamos Y consumiendo. y luego otra cosa importantísima, que es el problema de la vivienda. La vivienda Terrible. es terrible en Terrible, España. terrible. El problema de la vivienda es tremendo y Terrible. eso se puede solucionar empezando por la liberalización del suelo. Sí, Tú no que se haga puedes racional. tener, que es que se lo da la Constitución española, da a los ayuntamientos la mayor arma de perversión y de, ¿cómo se dice?, de corrupción, De corrupción, tener en su que mano es eso, sí. en sí. su mano Los la planes, recalificación de los suelos. Con los planes de... Exactamente, los suelos se debían de estar recalificando por anillos, Sí. o sea, en base a recalificamos todo esto sí por sí y recalificamos lo siguiente y lo siguiente y lo siguiente conforme se va necesitando. No cuando el señor alcalde le parece que este constructor le va a montar y entonces le hace un plan ad hoc. Sí, Que eso es lo que suele pasar en España. Pues hombre, liberalización del suelo, porque no se hace. Claro, fíjate, ¿Tú sabes el suelo que se podría liberalizar aquí en Ferrol? Sí, Toda la calle Venezuela. Toda la calle Venezuela, que puede. la tienes una parte a la izquierda, pisos, bloques de 8 y 10 pisos. A la derecha, campo. ¿A qué están sí. esperando? ¿Por qué no Sí. liberalizan suelo porque eso si va hace en falta Va viviendas? en contra del coeficiente de población por piso y tal. Bueno, Sí, se- ¿va se en mete- contra de o va al tanto por ciento? Sí. Pero sí que es un hecho que si no se acomete de una forma racional, aunque es una palabra maldita para muchos, racional,
porque no puedes tener los planes que tenemos de urbanismo cuando en España rozábamos los 40 millones de habitantes. Es que estamos rozando los 60 millones de habitantes. Claro. Esos 20 millones de habitantes que han pasado unos años nada más para hacer esa expansión terrible de población, contras tienen que vivir en sus pisos normales y tal. Los planes que había de vivienda pública, los planes también de... aquí pues una temporada funcionó bastante bien, con la vivienda social, bueno, una serie de condicionantes que... Pero eso tienen que abrir ese melón. Pero si no tiene suelo... Pero la base es el suelo, y hay suelo, y el suelo ¿por qué no se pone a disposición? Sí, ¿A qué se está jugando? Yo trabajé un poquito cuando abrieron la avenida de Esteiro y tal. Claro, pusieron el suelo y tardaron muy poco tiempo En en edificarse. venir las promociones. Claro. Ya, por eso te lo digo yo, o sea, Sí, tú sí, tienes sí. suelo, oye, te digo la calle Venezuela como otros muchos sitios más, como zonas que están totalmente en barbecho. Sí. Toda la ladera norte, por ejemplo, de Canido, todo esto, pero Pero- ¿por qué no se hace por ahí? Pero ahora, tal como está, que está constreñida eso, los precios es Pues inalcanzable. haz en estos sitios Mm. vivienda pública. Sí, sí, sí. Pero claro. vivienda pública además del alquiler barato, para sí, que la sí, gente, sí, yo sí, digo, sí, calle compaginado. Venezuela, vivienda pública. Sí, ya está. compaginado con vivienda de alquiler o Claro. de acceso a la propiedad, aquello que había de acceso a la propiedad. Claro. Había fórmulas que desaparecieron y nadie sabe por qué. Claro. O sea, esto, fíjate tú, los ministerios estos que tienen esos presupuestos tan maravillosos, los de fomento, construcción, todas estas cosas, que se forran, que están... Pero, ¿por qué no ponen cosas encima? Los políticos, que Sí, nunca sí. se imaginaron. Yo siempre he creído que están mejor pagados que nadie, porque solo nos dan problemas y cobran como, pero vamos, Sí, como... no cobramos como por mucha cantidad, cosacos, pero bueno, ¿eh? viven de otra forma. Sí. Hombre, nunca, mira, todos los que hay ahí nunca se imaginaron que iban a poder ganar lo que están ganando, jamás. No te digo otros, los que ganan más ya no están en política. Sí, Pero por eso digo estos que- que están aquí, hombre, yo creo que del salario mínimo poco pasaban, ¿eh? Y fíjate, les tocó la lotería. ¿Por qué no quiere dejar nunca a nadie la política, Juan? No, no. Qué curioso. Sí. Dicen, estamos muy mal pagados, pero sin embargo matan a la madre por no Sí, dejar la decían en la Segunda política. República, ¿no? Que Ah, hay que pagar bien para que no haya corrupción. Hay que pagar bien, bueno, habrá que pagar bien a lo mejor para los que manejan la corrupción, pero eso era en la Segunda República, luego nos vino la guerra y todo lo que montamos. Pero hoy los que están ahí sentados en el Parlamento, el 95%, y ya me quedo corta, nunca hubiera soñado en su vida profesional ganar y vivir como está viviendo y como están ganando. yo no sé el porcentaje que tú lo has dicho. Bueno, por Dios, sí, simplemente con verlos... Es elevado, sí, porque tú coges los currículos de mucha Hombre, gente. por Dios. Y bueno, pues es que no O sea, da, pero vamos a ver, no da. el caso, por ejemplo, Coldo. ¿Pero cuándo? Un portero Sí, es un portero, de sí. prostíbulo. ¿Pero de qué me estás hablando? El otro, me empiezo No, con te estos está- señores y te ¿Qué está mueres. pasando? Tiene un ciclo de formación Ay, por profesional. favor. Ah, no, Un tiene. ciclo de formación profesional tiene, Ah, que sí, hizo bueno. 6 meses. Bueno, En 6 meses. y a Izcolari, Sí, también. levanta piedras. Pero, tengo que decir hombre, que ese es el nivelazo, no ¿eh? puede tener, sí, pero bueno, Y luego normalmente los más eruditos ponen estudios de, que quiere decir que nunca terminaron eso. O sea, los más eruditos tú vas y dices estudios de ingeniería, estudios de el derecho, ejemplo más estudios claro- de... Ni uno. el ejemplo más claro que tenemos aquí cercanos, Pepiño Blanco. Tiene estudios de derecho. Estudios Yo de... tengo mucha amistad con gente que estudió con él y dice uno, pues no sé si se aprobó primero, no sé. Estudios de... Otro. No cabe duda que pone, él pone estudios, Sí, bueno, es que se matriculó en primero y efectivamente, estudios de... pero sí, ¿no? Pero bueno, no es que me quiera meter con Pepiño Blanco, pero sí, y como él, muchísimos, Pepa, que no tienen nivel. Yo decía un poco de broma, ¿no? A veces hay que poner como un examen de acceso, ¿no? Sí. Sé que es una tontería, pero te da ganas de decir, coño, sí, Mira, me hace gracia cuando dicen, por ejemplo, se buscan pues trabajos de camarero, trabajos de tal. Y yo leía en una ocasión que decían, no, es que la gente está supertitulada. Es que no nos interesan Sí. tener tantos supertitulados en esto. Gente que tiene cursos, Sí. que tiene preparación, que tiene Sí. tal. Claro, menos en política.
Eso es en todos los ámbitos, o sea, en el ámbito de barrenderos, en urbasers, Sí. en ámbito de señoras de limpieza del hogar, en atención a las personas mayores, en todo eso seguramente encuentras un elenco de gente, pero excepto en política estudios de, es decir, nada. Sí, sí. Alguna excepción confirmará la Sí, hombre, regla. claro que hay Alguna excepción alguna excepción confirmará la tiene regla. que haber, sí. Pero hombre, tenemos una catedrática o una cátedra que es Begoña Gómez. Cuando Sí. esa señora, si se inscribiera en su propio máster, sería rechazada, Sí. porque no Una tiene estudios. titulación suficiente, Si ¿no? estamos en ese plan. Sí, titulación suficiente. Bueno, sí. tenemos remedio. Estamos llegando al final. Pues mira, Yo creo que sí. yo creo que hay que ser optimista. Sí, yo Hay creo que ser sí. optimista. La solución, así no sé cuál es, pero hay que ser optimista e intentar, pues, por ejemplo, diciéndole a la gente lo que está pasando en España en general, darle un empujón, un empujoncito a ciertos partidos, en este caso al señor Núñez y al señor Tal, que no se peleen entre ellos. Una serie de cosas que hay, ¿no? Pues que si a veces analizas solamente sin analizar, lees directamente y son declaraciones de uno contra otro, el PP contra Vox y Vox contra el PP. Dices, pero esto no puede ser. Si esto no tiene por qué ser. Relajaros, Claro, relajaros un poquito, anda. ahorráis Sí. tiempo y ganamos todos, si dejáis de tonterías. Y yo tengo la esperanza también de que esto se solucione. Porque el peligro que hay es que en el 27 vuelva a salir lo mismo. Sí, sí, Es que eso ya sería. Cuidado, que esto... Oye, y como última pincelada, que nos toca muy de cerca, ¿y que no hablamos? ¿Y de sumar qué me dices? ¿Qué es eso? De sumar. ¿Qué es eso? ¿Qué es que se le sume? Que tú decías al principio, restan. ¿Qué es sumar? No, sumar tú lo has fijado, o sea, sumar sin Podemos no hubiese existido, porque, pero no me quiero meter con la ferrolana fenense, pero lo primero que hace es cuando forma Sánchez el gobierno, introduce a gente de Podemos dentro del grupo de Sumar, pero la segunda vez no cae en eso y echan a todos los de Podemos y se queda un grupo que no sabemos bien quién es, pues la señora Díaz y tal. Eso no es nada, es como Rivera en pequeñito. Peor todavía. O sea, un bluff. Porque son o sea, una figura de izquierdas netas, que muchos son del Partido Comunista con carne, digo, hombre, pero no puedes dar esa apariencia, esa forma de dirigirte al público, que tiene, fue un día clase, habla así, porque tiene que mover la cabeza, así para que lo pone en la lección 1 de tal, cambiarse todos los días de vestido, y peluquería propia, pues todo eso es un soplo, pero el soplo que estamos padeciendo hasta el 27. Si no, viene alguien y si nos no, lo cambia. si no viene un informe demoledor, que Eso puede es, ser, puede a lo ser. mejor el tema de Venezuela, Sí, puede ser, sí. pero si Una no, bomba, sí. o sea, hubo un Bettino Craxi, Sí, que años tenga 90. personalmente el que salir. Sí, Sí. o si no, yo veo que aquí seguimos hasta el 27 también. Sí. Pero bueno, con mucha fuerza, con mucha Sí, esperanza, porque ¿sabes lo que pasa? Los políticos no dan nunca la talla, pero qué gran pueblo es el español. Pues sí, Sí. suena frase No. muy grandilocuente, pero es una realidad. Sí, Es una realidad. sí. Porque hay que recordar la frase del presidente, se puede decir, la frase del presidente de la Segunda República que dijo, estoy hasta los Sí. mismos de todos nosotros. Efectivamente. ¿Eh? Eso lo deberían de volver a decir. No de todos nosotros, de todo. Y cogió, se fue a vivir a París y no volvió más. De todos nosotros. Y era presidente de la República. Eso que se lo apliquen los políticos hoy, porque tienen mucho que aprender Sí. de un pueblo que simplemente los vota muchas veces engañado. Muchas veces engañado. ¿Cuántas veces han traicionado a España? ¿Cuántas veces habéis traicionado a España? ¿Cuántas? Sí. En fin. Estamos en el año jubilar de la esperanza. Muchísimas gracias por estar Bueno, esta mujer, noche aquí al revés, conmigo y muchísimas gracias a todos ustedes y ya lo saben, hasta el próximo miércoles, pues si quieren.